En el tutorial de hoy continuamos con la serie de Granny Square y en esta ocasión haremos el de margaritas. Vamos a empezar eligiendo los colores. Estos son muy llamativos y me encantaron. Usamos también una aguja, una tijera y el ganchillo número 5. Podemos empezar con un punto deslizado por el cual vamos a hacer 4 cadenitas. Si se dan cuenta, en esta técnica no usamos aro deslizado. Vamos a cerrar para formar ese aro y vamos a levantar 3 cadenitas de subida y una vez que tenemos identificado el centro, vamos a hacer 11 puntos altos contando el primero de 3 cadenitas, o sea que tendríamos en total 12 puntos altos. Vamos también a ajustar el centro y en la tercera cadenita vamos a cerrar la vuelta. Cortamos la hebra y vamos a empezar con un nuevo color. Cada vez que iniciamos el nuevo color, vamos a hacer un punto deslizado y de esta manera ya tenemos hecho un paso que nos evitará tener que anudar la hebra. Este punto popcorn se basa en puntos altos dobles. Vamos a empezar con 3 cadenitas al aire que no las vamos a tener en cuenta, solo van a servir para dar altura. Y ahora sí vamos a hacer en cada agujero 3 puntos altos dobles. Esto hacemos en cada uno de esos agujeros. O sea que al final vamos a tener que tener 12 puntos por corn. Ahora le vamos a dar la formita. Vamos a soltar la hebrita porque vamos a ir a la primera, pasamos la aguja y traemos esa hebra hacia atrás. Cerramos con 2 cadenitas. Y así de fácil queda formado este punto. Repetimos. 3 puntos altos dobles en el mismo agujero. Lo volvemos a hacer una y otra vez. Nos va a quedar súper grabado y es muy entretenido a la vez. Soltamos la hebra porque la vamos a pasar por el primer agujero donde hicimos nuestro primer punto. Cerramos con 2 y seguimos repitiendo esto en total, como ya les dije, 12 veces. Esto es lo que le está dando la forma de flor a nuestro Granny Squash, que es diferente al básico que hicimos en el vídeo anterior. Si aún no lo has visto y estás empezando a hacer esta técnica, te invito a que visites la lista de reproducción que te dejo aquí arriba. Ya estamos haciendo nuestro último punto. Tan divertido, la verdad que me encanta la textura que tiene y lo vamos a cerrar después de haber hecho nuestras 2 cadenitas. Buscamos esos 3 puntitos del comienzo que no los habíamos contado y en el tercero lo vamos a cerrar. Quitamos la hebra, ya tenemos esta vuelta terminada. En esta próxima vuelta vamos a empezar a darle la forma de cuadrado. Vamos a coger uno de esos agujeros, que puede ser cualquiera de ellos, y vamos a hacer 3 puntos altos. Primero 3 cadenitas y 3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos. Esta sería nuestra primer esquina. Y así vamos a pasar de tener una figura redonda a tener otra cuadrada. Y así estamos resolviendo el misterio de cómo se hace esto de pasar de redondo a cuadrado. Una vez que hicimos esta esquina, ahora nos tocará hacer 2 series de 3 puntos altos para darle esa parte recta hasta llegar a la próxima esquina. Entonces, entre esquina y esquina tenemos 2 series de 3 puntos altos normales. Una vez que los hicimos, volvemos a hacer la esquina con 3 puntos altos, una cadenita de separación y otra vez 3 puntos altos. Y si contamos bien, esto coincide con nuestros 12 puntos popcorn. Toca hacer 2 series más de 3.
Fíjate que a medida que nos vamos encontrando tal vez con el inicio de la vuelta anterior o el final, vamos escondiendo esas hebras, aunque luego le vamos a dar una terminación mejor. Queremos que el granny quede bien tanto de adelante como por detrás. Ahora sí, toca volver a hacer una esquina, que son 3 puntos altos, una cadenita de separación y otros 3 puntos altos. No me digan si esto no es súper fácil. Este punto es el básico y podríamos estar tejiendo así hasta el infinito y más allá y usar todos los colores que tengas en casa. A veces empezamos un proyecto ya en mente sabiendo lo que queremos lograr. Pero en el caso de los grannies, a veces los tejemos y los vamos juntando porque en algún momento serán una pieza importante. Pero si ya tienes claro lo que quieres hacer, vas a tener en cuenta la cantidad de grannies y la cantidad de lana que vas a necesitar para lograr hacer tu proyecto. ¿Recuerdas el chaleco que te presenté en el vídeo anterior? Si no lo has visto, te invito a que le eches un vistazo porque usamos los grannies básicos y de principio a final hicimos una prenda. Ya llegamos a esta primera vuelta. Es primera porque haremos una segunda. Aquí lo vemos en este granny que ya está terminado. Y cerramos con un punto bajo, pero este punto lo vamos a extender hasta llegar a la esquina. De esta manera lo que hemos hecho es que el comienzo de esta vuelta va a estar directamente posicionado en esta esquina. Entonces arrancamos con 3 puntos altos, un punto de separación y 3 puntos altos. Y así vamos a ir tejiendo cómo se van presentando los puntos en las esquinas y en las partes de la serie de 3 puntos. Esta misma la volvemos a repetir. Tienes que saber que con esta técnica cada maestrito tiene su librito, pero hay un montón de formas de llegar al mismo sitio. Porque también tenemos otra forma de hacer el popcorn que la aplicaremos en un próximo tutorial. Y también esto de mover puntos, empezar la vuelta desde cualquier agujerito. Entonces aquí tenemos que tener la habilidad de leer lo que toca hacer en ese momento. Cuando ahora yo me fijo, veo que tengo una abertura y que me toca hacer 3 puntos juntos porque es lo que me está pidiendo. Cuando llego a la esquina, yo sé que me toca hacer 3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos más. En otros casos puedes dejar hasta 3 cadenitas de separación. Ese es conforme a la forma que le quieras dar a tu granny. Avanzamos mucho más rápido porque esto es algo que se repite y se repite y se repite y hay mucho más por aprender. En los próximos vídeos vamos a llevar a cabo las uniones con otro tipo de puntos diferentes a los que hicimos en el chaleco, para que veas la diversidad de formas que tú puedes armar tus prendas, tus carteras, aún tus mantas, cuántas cosas podemos hacer con los cuadraditos de la abuela. Yo tengo una intriga y es esta. ¿A cuántos les gusta esconder las hebras al final de nuestros proyectos? Yo creo que es lo más tedioso de nuestro trabajo. O tal vez no, tal vez te guste hacerlo y estás esperando ese momento para llegar a terminar tu trabajo y que quede realmente cuando uno dice, ahora sí, no hay más nada que hacer. Pero bueno, si me lo quiere dejar en los comentarios, quiero escuchar tu opinión y, por qué no, reírnos de nuestras anécdotas. Una vez que nos sacamos todas esas hebras de encima, podemos decir que nuestro granny ya está terminado, pero nos quedan unos cuantos más. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo y que si
es la primera vez que andas por el canal, te suscribas para no perderte de nada, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.